Hola a todos, un abrazo fraterno. Mi nombre es Iris y Hola a todos, les deseo una linda y bendecida semana. Mi nombre es Iris y hoy voy a hablar sobre esta hermosa planta que me acompaña. Como ustedes ven aquí, es una bella planta de flores blancas, pero de esta planta conocida comúnmente como Belén, alegría del hogar, alegría de la casa. También se la conoce con el nombre de besitos, besitos colombianos. Ese es uno de los nombres que a mí más me gusta, besitos. Si ustedes quisieran darme a conocer los nombres que esta plantita tiene en sus respectivos países, pues encantada me informaría de cómo la conocen ustedes a esta bella planta. Déjenme la información, déjenme en los comentarios con un saludo que yo trataré de responderles muy amablemente, y posiblemente en mi próximo video reciban un cordial saludo de mi parte. El nombre científico de esta plantita es Impatiens, que significa impaciente. Seguramente ese nombre se le da porque cuando le salen sus vainitas, que no son muy grandes, de 1 máximo 2 centímetros, pues ellas cuando están maduras y uno las toca apenas con un leve roce, a veces ellas explotan y sus semillitas brincan 1, 2, 3 metros de distancia, entonces las podrían perder muy fácilmente. Ustedes deberían de proteger sus vainitas para que no se les pierda con algún tipo de fundita transparente, de telita suave, de tul. Así van a evitar que pierdan sus semillitas. Se van a encantar con ella porque tiene una variedad de colores bastante extensa. Yo la he visto en blanca, amarilla, roja, rosada, violeta. Les va a alegrar cualquier rincón donde ustedes la ubiquen. Eso sí, tienen que saber los cuidados adecuados para que ella no decaiga, para que ella no se marchite de forma rápida. Entonces, en el tutorial de hoy yo les quería explicar mis experiencias con esta plantita, que es bastante caprichosa. Esta plantita necesita unos cuidados bastante especiales desde el momento que ustedes la compran. A veces la compramos en el vivero, la vemos toda linda, preciosa, con sus botoncitos a punto de abrir, con sus flores grandes, hermosas, se la ve fuerte, se la ve muy bonita. La compramos, muchas veces no le preguntamos al del vivero cuáles son sus cuidados, la llevamos a la casa y resulta que nos comienza a decaer fácilmente. Después de unas horas o al día siguiente la vemos con sus hojitas decaídas, sus flores marchitas, y podrían perder la planta. Entonces, en este video yo les quiero informar mis experiencias con esta plantita para que ustedes la puedan mantener siempre alerta, siempre vivaz, siempre verde y floreciente. Ahora sí voy a comentarles las experiencias que yo he tenido con esta plantita desde el momento que la compré. La compré al mediodía, ella estaba bajo sombra y estaba recién regada porque tenía la tierra bastante húmeda. La traje a mi hogar y la puse a temperatura de 18 grados Fahrenheit. Llegó la noche y la coloqué en mi patio interior, exactamente en el sitio que ustedes están viendo en la pantalla. Tuve que salir temprano en la mañana y mi primer error fue no regarla. Regresé a las 12 del día y en mi país la temperatura llega hasta 35 grados. Esto es bastante cálido, pero ella estaba bajo techo y estaba recibiendo solamente el resplandor. Y a pesar de eso le afectó mucho la calidez del clima. Y la encontré con sus hojas decaídas y sus flores completamente deshidratadas, como están viendo en las imágenes.
Lo primero que hice es regar el sustrato o tierra de la maceta, pero no mojando ni sus hojas ni sus flores. El primer error que cometí fue de riego, porque esta planta necesita estar en constante hidratación. Pero eso no significa que la tierra de la maceta deba de estar encharcada, sino que la maceta deberá de tener excelentes agujeros de drenaje por si se llegaran a equivocar a la hora del riego y el exceso de riego o el exceso de humedad fluya a través de los agujeros de drenaje, y de esta manera no le ocasionará a su planta pudrición de raíces. Este tipo de maceta plástica es ideal para las Impatiens o Belén por la cantidad de agujeros de drenaje que contiene la maceta, porque recuerden que a ella le gusta estar húmeda pero no encharcada, y así si ustedes se equivocan en el riego, el agua fluirá fácilmente, quedando en la tierra la humedad necesaria sin sufrir encharcamiento. Volviendo al tema de la deshidratación, una vez que la regué, dejé pasar una hora y la recuperación de la planta es evidente. Ya sus hojas recuperaron su energía, mas no sus flores. Siguen con deshidratación, pero al pasar las horas, ella se recuperó completamente, como ven en las imágenes. Lo que debemos de evitar es que la planta decaiga de forma continua. Esto a la larga afectará mucho a la planta. Y más aún cuando no solamente sus hojas y flores se debiliten, sino también el tallo, porque hay ocasiones que no se recupera la planta y podrían perderla. Para tomar en cuenta, es una planta muy demandante a la hora del riego. Yo les aconsejo regarla todos los días con una tacita de agua alrededor de la maceta si viven en clima cálido o tropical. Es diferente cuando ustedes viven en países donde existan las 4 estaciones, porque hay mucha variedad en el clima, ya que deberán de poner mucha atención en sus hojas, ya que ellas les dirán en qué momento deberán de regarlas. Apenas vean que están decayendo las hojas, ustedes harán un riego y deberán de anotar de acuerdo a la estación los diferentes tiempos de riego. En definitiva, yo no les aconsejo esta planta para las personas que quieran comenzar en la jardinería, por lo demandante en sus cuidados a la hora del riego. Una de las cosas que no debemos de hacer con esta plantita es trasplantarla de forma inmediata. Ella está en plena floración, ella está bonita, ustedes se la traen llena de capullos y al trasplantarla se va a estresar, seguramente va a decaer, el tallo también puede decaer y también sus flores se van a marchitar. Lo que yo les recomiendo es que no la cambien de maceta mientras esté en floración. Una vez que ya haya terminado su floración, que hayan abierto todos los capullos, pues es recomendable posiblemente ustedes la cambien de maceta. Mientras tanto, no hay necesidad de hacerlo, porque en los viveros, en forma general, a la mayoría de las plantas con flores las fertilizan de forma abundante. Ese es el primer tips o la primera observación que ustedes tienen que hacer con ella: no trasplantarla de forma inmediata. Siempre esperar que haya terminado la floración. Como se habrán dado cuenta, esta es una planta de clima fresco. Ella estará feliz y muy cómoda a una temperatura ideal de 14 a 26 grados centígrados. Aunque en la actualidad ya hay varias especies de Impatiens que son más resistentes al calor y al sol. Un dato que les va a ayudar mucho en el cuidado de esta planta es que por lo regular es cultivada en viveros con exceso de fertilizante. Por eso cuando la compramos la vemos con sus hojas y flores de gran tamaño, muy hermosas y vistosas. Y por eso cuando la compramos y la llevamos a nuestros hogares, los nuevos brotes serán mucho más pequeños y posiblemente sus hojas igual. Así que lo recomendable es fertilizarlas igual que lo hacen en los viveros. Así que les recomiendo utilizar un fertilizante, ya sea líquido o de lenta liberación, que contenga nitrógeno, fósforo y potasio. Cada 20 días sería lo ideal.
La Belén o Impatiens, recuerden que es una planta que la pueden tener bajo sombra, pero recibiendo el sol tenue de la mañana. De esta manera podrá tener una floración abundante. La Belén o Besitos se reproduce fácilmente a través de semillas o por esquejes. Yo tengo un video donde explico paso a paso sobre su reproducción. Yo les dejaré el enlace en la esquina superior derecha para que ustedes tengan la facilidad de ingresar al video de forma directa. Si no pueden entrar al enlace, deberán buscar entre los videos de mi canal el que titula Cómo reproducir por esquejes la Impatiens, Belén o Besitos. Así que les recomiendo utilizar para eliminar las plagas o disminuirlas. Las hojas del árbol de Nim son ideal. Las hojas del árbol de Nim ayudan a fortalecer las raíces de nuestras plantas. Es un fertilizante natural. El Nim aporta fósforo, potasio, nitrógeno, todos los nutrientes y minerales que nuestras plantas necesitan para el buen desarrollo. Y colocarle las hojas del árbol de Nim a la tierra de sembrado donde ustedes tienen su Belén o Impatiens, te aseguro que tendrás excelentes resultados. Y ella se pondrá fuerte, robusta y libre de plagas, a la vez que evitarás que tu planta se debilite por falta de nutrientes, porque le dará todos los nutrientes que la planta necesita para estar fuerte y sana. De acuerdo a las investigaciones científicas, aleja a las moscas blancas. De esta manera tendremos el ambiente más sano, libre de moscas y bacterias. Les voy a enseñar cómo yo utilizo las hojas del árbol de Nim para control de plagas. En 2 litros de agua, 2 ramas de Nim. Cada rama puede tener 12 hojas. Colocarlas cuando el agua esté hirviendo y dejarlas hervir 3 minutos. Dejar enfriar y con un atomizador puedes regar tus plantas. Pero para la Belén yo les recomiendo un trapito humedecido con esta agua y de forma manual retirar cualquier plaga existente en ellas para evitar el exceso de humedad en sus hojas. Esto va a depender de la variedad de Belén o Impatiens porque hay unas especies más resistentes al agua y al sol o calor. A pesar que es una planta muy resistente a las plagas, tienen que revisarla constantemente para evitar la presencia de ellas. Si ven las hojas de la Belén picadas o con agujeros, pueden ser los caracoles o las orugas verdes que se camuflan en sus hojas. Es tan fácil como retirarlas de la planta y si no quieren volver a ver la plaga, pueden cortar el ajo en láminas delgadas y ponerle alrededor de la maceta de su planta. Si te gustó el video, te sugiero que te suscribas a mi canal Mi Hobby en Casa. No te olvides de activar la campanita para que te avise cuando haga nuevo contenido. No te olvides de dar pulgar arriba y nos vemos en el próximo video. Bye.